Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estupendamente. Bueno, arrancamos último programa de la semana. Una semana que, bueno, ha estado envuelta o cruzada por esa campaña electoral de cara al 28M, municipales y autonómicas, con ese debate ese debate que ha rehuido Ayuso en otros escenarios. En Telemadrid, su casa, pues lo dio, pero yo creo que hizo ridículo, a pesar de que la propia Tele Ayuso la protegiera. En este caso hay más noticias sobre Ayuso, dos al menos. Una, declaraciones del propio Jorge Javier y Belén Esteban, que señalan a Ayuso como culpable del final de Sálvame. Recordar que la que fuera jefa de opinión, directora de comunicación de Ayuso, pues ahora es la directora de comunicación en Mediaset. Por otra parte, está todo el escenario de Desokupa, todo lo que estuvimos analizando esta semana, e incluso ya la convocatoria de cara al jueves, 3 días antes de las elecciones, convocada por Desokupa, en la cual pues ya hemos visto cómo en su entorno pues hay negacionistas, nazis y bueno, veremos qué ocurre con todo esto. También hablaremos de la muerte cruzada en Ecuador, la disolución del Congreso por parte de Lasso, el único presidente de derecha que queda. Vamos a hacer un repaso también de declaraciones de Mancuso, uno de los jefes de la autodefensa de los grupos paramilitares, vinculando a Uribe con toda esa acción contra los civiles en Colombia, con decenas de miles de muertos. Y por supuesto vamos a hablar también de ese blanqueamiento al franquismo por parte de Canal Cocina, creo que de manera bastante increíble. Y por supuesto vamos a arrancar también con el asunto de Pilar Lima, que no solamente al ser sorda en realidad sordomuda, no solamente ya con estas características tienes esas dificultades que deberían de ponérselo más fácil desde la sociedad, y en este caso pues lo que ha ocurrido es que pues no solamente precisamente el día que se celebraba, ¿no?, el día contra la LGTBI fobia, pues ese mismo día desde el hormiguero se le atacaba o se reían, ¿no?, de ella como candidata, y también se le silenciaba tanto en los debates de televisión española como de Apunt. Así que yo creo que suficientemente grave como para analizarlo. Para hacer el repaso de la actualidad semanal, pues nos va a acompañar Bob Pop y Marina Lobo. Así que tenemos hoy dos grandes acompañantes que creo que nos va a dar su punto de vista, y arrancaremos seguramente por este asunto que, no sé si se puede defender como que es humor, pero no sé hasta qué punto, y más viendo desde el programa de Pablo Moto, hasta qué punto es humor o, tiene segundas lecturas, ¿no? Pero le preguntaremos también a Marina, que precisamente ya se dedica al humor, y Bob Pop también, así que creo que dos personas que nos pueden dar su punto de vista, y siempre, pues ahí hay una línea invisible donde, pues se puede criticar o no criticar, pero en este caso siempre a uno, ¿no?, le queda un poco la duda y vale todo en el humor, pero aquí no estás haciendo humor, estás haciendo otra cosa. Bienvenido, bienvenida Bob y Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Hola, muy bien, encantado. Bob, Muy bien, encantado. justamente ponía el tuit que pusiste ayer, yo creo que un poco en apoyo a Pilar Lima, ¿no? Que, fíjate, ¿no?, a una sordomuda que la silencian, y alguien, del colectivo LGTBI, que precisamente se mofan de ella el día contra la LGTBI-fobia. ¿Qué opinas de todo esto, Bob? Aparte de ese el humor, ¿no?, que luego también le preguntaré
A Marina, no sé si el humor es un escudo, o cuál es tu opinión. ¿Vale todo en el humor o en este caso se han pasado un poco de esa línea invisible? A ver, el humor vale todo, salvo ser imbécil. Y entonces, claro, es un punto de partida que habría que explicarle a Pablo Motos y Miguel Lago, pero yo creo que a estas alturas. Me parece que forma parte de una estrategia rancia. Es que además no hay humor ahí. No hay, porque el humor tiene algo de transgresión, de mirar las cosas desde un punto de vista transversal, y lo que están haciendo o lo que hicieron Motos y Lago en ese ataque o en esa burla hacia la candidata de Podemos a Valencia fue directamente tirar de humor rancio, de chistes cutres. No hay nada inteligente ahí. Tampoco era esperable, pero es que no hay una chispa, no hay. No, además, utilizar la frase ahora que vale todo. ¿Qué significa ahora que vale todo? ¿Que tú puedes ser boyera y sorda y presentarte un cargo público? Claro. Que ahora que vale todo, Pablo Motos, tú tienes un programa. Sí, sí, totalmente. Y de hecho, yo estaba pensando estos días sobre la comedia, que es un poco lo que dice Bob. Yo creo que ahí no hay prácticamente ni chiste. Pero claro, es lo que pasa cuando tienes una audiencia como la del Hormiguero, como Pablo Motos, que no necesitas que haya chiste. O sea, yo siempre me preocupa mucho cuando veo este tipo de comedia, porque tristemente sigue habiendo este tipo de comedia, no solo en el Hormiguero. Tú vas a locales de comedia y también encuentras este tipo de chistes que, fíjate qué curiosidad, siempre van a atacar a los mismos. Es decir, siempre van a por las mujeres, a por el colectivo LGTB, a por gente con algún tipo de discapacidad o algún tipo de anomalía, siempre va hacia los mismos. Y eso ellos lo defienden como que hay libertad de expresión. Vamos a ver, no hay libertad de expresión. Otra cosa es que la audiencia no te lo compre. Que esto me parece, creo, de lo más interesante que ha pasado y que está pasando. Hay mucha gente que se echa las manos a la cabeza de, ¡buah, es que ahora no hay libertad de expresión! No, no, si tú decirlo puedes decir. De hecho, lo estás diciendo en Claro. un programa en prime time. Otra cosa es que la gente se te eche encima porque el humor ha cambiado, porque las cosas han cambiado mucho para mejor y porque ahora ya no vale todo. Ya no vale reírse todo el rato de las minorías, que es lo que lleva haciendo esta gente toda la vida. Y os digo más, es que es muy curioso porque este señor tiene ese bloque subido en sus redes sociales. Pero sabéis que ese bloque lo remata con Almeida Carapolla, cosa que en el Hormiguero, por lo que sea, no dijo. Quiero decir, ese mismo bloque en el que habla de Pilar Lima, en el que dice tal, lo remata con Almeida Carapolla. Fíjate tú, qué casualidad que yendo al Hormiguero esa parte la dejó fuera. Bueno, hay otra cosa, ya os digo, que para mí, digo que no es un elemento menor que precisamente coincidiese esta broma el día contra la lesbofobia y luego la Claro. otra característica de Pilar Lima, que es sordomuda, digo que también creo que es bastante controversia que se le silencie, no solamente en el de televisión española, sino también en APUN, en la televisión autonómica y hasta Twitter, ¿no? Le ha obligado a borrar la respuesta que le hizo a Pablo Moto. No sé, Marina, qué opinas de este, concretamente contra Pilar Lima, pero un poco a todo el espacio que se suma el silenciamiento por un lado y el acoso por otro lado y el blancamiento que luego iremos con él, sobre todo con el tema de Desocupa, que seguramente Bob Pop también nos pueda dar su punto de vista, que conoce que seguramente qué ha ocurrido por ahí, cómo se trata el tema. Pero ¿qué opinas, Marina, de este silenciamiento a una persona que se le deberían de poner más facilidades y no poner más trabas, ¿no? Es que justo te iba a decir que lo he visto antes de entrar aquí, el tema de que ha tenido que borrar ese vídeo en respuesta a Pablo Motos porque le habían dicho que lo tenía que borrar, pues porque habían denunciado, habría denunciado quien fuera y entonces o había habido una denuncia masiva, que es lo que se hace en este tipo de casos, para que te tumben el tuit, el vídeo o lo que sea. Y me sigue llamando la atención que esta gente que siempre va a la ley de la libertad de expresión, luego cuando la audiencia se levanta en contra de ellos, son los primeros que intentan censurar todo el rato una opinión que va en su contra y que no les gusta. Esto es verdad que es lo que suele ocurrir. Entonces, cuando a ellos no les gusta, no les va bien la libertad de expresión. Cuando no les dicen lo que quieren escuchar, ya no les va tan bien que todo el mundo opine. Ellos quieren que estén los de siempre opinando y seguir sin dejar opinar y sin dejar su espacio a las personas que siempre y tradicionalmente han sido silenciadas. Sí, y además yo creo que va en contra de una cosa muy importante, y es que, por ejemplo, en el caso de Pilar Lima, hay una cosa que es fundamental, y es ella pone el cuerpo, la cara y los gestos, ocupar un lugar
y que crea un imaginario para que otras personas que tradicionalmente han estado apartadas del espacio público, como son las personas sordas en su caso, y lesbianas además, se puedan ver representadas y entender que hay una posibilidad de llegar a lugares a los que nunca se les permitió. Y lo que hace el hormiguero Pablo Motos y Miguel Lago es dejar claro el chiste chabacano y con su jaja, porque lo peor no es el chiste, es cómo se van preparando las risas antes de Mm. soltarlo, ¿no? Dejó, tenemos una cosa buenísima hoy. Y entonces de repente ella se está jugando un montón de cosas para mostrar, porque no creo que solo esté ella en juego. Todo el mundo que mucho tiempo ha pensado, yo, por esta discapacidad, por mi condición sexual, por mi condición de género, no tengo derecho a alcanzar según qué lugares. Pilar, como mucha otra gente, pone el cuerpo, pone la cara, pone el esfuerzo para mostrar que claro que se pueden alcanzar esos lugares y que hay posibilidad. Y todo eso lo tiran por tierra estos dos señoros que también deberían estar agradecidos de haber llegado tan lejos con sus discapacidades. Entonces creo que, aunque solo fuera por una especie de solidaridad de clase, deberían callarse y permitir que gente como Pilar haga un espacio seguro por el que avanzar. Y una cosilla que es verdad que hay mucha gente que dice, es que ahora no se puede hacer entonces chistes ni de mujeres, ni del colectivo LGTB. No, no, no. Por supuesto que puedes hacer chistes. Y te digo más, se pueden hacer chistes de una boyera sorda perfectamente. El Claro, tema es a quién diriges ese chiste. ¿Qué quieres contar con ese chiste? Si el chiste va a seguir siendo un insulto y un ataque a una persona que es diferente o que pertenece a una minoría, eso no es un chiste, eso es lo que se lleva haciendo y lo que se ha hecho en la comedia rancia toda la vida. Se pueden hacer chistes de todo, jugando con la ironía, poniendo, de hecho, por ejemplo, de manifiesto los propios prejuicios de la gente, que esto lo hacen muy bien muchísimos cómicos y muchísimas cómicas. Se pueden hacer chistes, pero hay que echarle inteligencia, ahí hay que echarle también una pensada, no vale decir aquí lo primero que claro. te viene a la mente, claro. Es que Aparte, hay que currárselo. Mm. hay una cuestión, porque muchas veces, ¿no? Y si os parece, entramos un poco en el debate, y ahora que estamos en campaña electoral, es decir, el humor también tiene ideología y eso es evidente. También lo tienen los programas informativos y eso es también obvio. Y también, y creo que este debate puede ser interesante, ya que estamos hablando también de medios de comunicación, aunque no sean estrictamente políticos, pero que hacen política. Y creo que la gran polémica o el gran paradigma, ¿no? A raíz de, bueno, lo que se ha llamado la operación Ana Rosa, es decir, hace poco conocíamos que a Jorge Javier, por lo que sea, pues un programa que le ha traído bastante audiencia y beneficios a Mediaset, después de un cambio, ¿no? En su dirección. Incluso donde estaba la que era la antigua directora de comunicación, jefa de opinión de Oki Diario y luego directora de comunicación de Ayuso, pues entró en Mediaset. Y esto es noticia publicada por La Vanguardia en las últimas horas. Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban señalan a Ayuso como culpable del final de Sálvame. Ya se cargó un programa, hablando que en Telemadrid se cargó pues uno de los programas de la productora en la que trabaja Jorge Javier. Pero aquí hay un debate también de fondo de cómo formatos que no son políticos son incluso más efectivos a la hora de llegar y de infiltrar ideología, sea a través del humor, sea a través de, bueno, el cotilleo, ¿no? De los famosos, o sea de diferentes formatos. Yo creo que el paradigma mejor creo que es el propio Jorge Javier, que yo recuerdo un hilo hace un par de años, digo, esto es la primera vez que pasa en la televisión que alguien le para los pies a alguien que está difundiendo bulos sin venir a cuento y que está metiendo la línea de Vox. En este caso, Bob, tú también, bueno, te he escuchado hacer análisis al respecto. ¿Cuál es tu opinión de todo lo que está pasando en Mediaset? Y bueno, tú también, en cierta manera, creo que has sufrido también algún tipo de censura por parte de medios, así que bueno, me interesa mucho escuchar tu opinión de todo esto, incluso de las últimas declaraciones. Bueno, no sé en profundidad las causas, me imagino será una intuición de Jorge Javier, pero evidentemente también se hace política en los programas del cotilleo. Y bueno, ¿cuál es tu análisis, Roberto, a raíz de toda esta polémica? Mira, yo creo que política se hace en todas partes. Lo que pasa es que cuando hablamos de ideología, solo hablamos de ideología cuando no se trata de la ideología dominante. Es decir, a nadie le parece que los concursos supervivientes, que esas cosas hagan ideología cuando se hacen
profundo de ideología y muy cruel. El problema es cuando es ideología de izquierdas, ahí se dice está politizado, es ideología. Cuando es ideología neoliberal, la que estamos comiendo todos los días, respirando en el ambiente, no se considera ideología. Hasta que se les va la mano, como en el caso de Ana Rosa, y ya empieza a cantar un poquito por Soleares. También tengo que decir que me sorprende mucho que estemos hablando de Ana Rosa como reina de las mañanas, ahora ya reina de Mediaset, cuando su audiencia es ridícula, cuando realmente tiene un número de espectadores y espectadoras que no alcanza el 500.000 cada mañana. Cuando además Mediaset no ha establecido una estrategia en redes porque son conscientes de que Mediaset no funciona, de que Telecinco no funciona en redes. Una cuestión muy básica y que yo llevo analizando un montón de tiempo. Y es que Telecinco funciona como un gran envase al vacío, como una gran cúpula del trueno. Si tú eres espectador o espectadora habitual y ves todo el tiempo Mediaset, nada de lo que ves ahí te parece raro. Volvemos a la ideología, nada chirría. Pero en cuanto lo sacas de contexto y lo sacas del envasado al vacío, descubres que es todo material podrido. Y en contacto con el aire y con la mirada ajena a a esa especie de vorágine en la que intelectual, la que te mete Mediaset o Telecinco, ahí sí te das cuenta cuando estás fuera, pero cuando estás dentro no. De modo que es muy inteligente que Mediaset no haga campaña online. Pero a Ana Rosa la estamos haciendo grandes todos. O sea, si la hiciéramos irrelevante, si no tuiteáramos lo que dice, si no pusiéramos extractos, Ana Rosa estaría cociéndose su propio jugo con máxima 400.000 personas viéndolas cada mañana, que tampoco es para tanto. Lo que pasa es que ella sabe que esto luego sirve para que se amplifique. Y somos nosotros mismos los que estamos amplificándolo, con lo cual yo creo que está bien, tal, que denunciemos esto, pero lo que tenemos que hacer es hacer un poquito menos de caso. Puede ser que es verdad que le estamos haciendo mucho caso y de hecho cuando han quitado Sálvame, ella había bajado en audiencia. O sea, quiero decir que no es un tema de audiencia, evidentemente es un tema ideológico, por lo que quitan de ahí a Sálvame justo en el momento en el que Jorge Javier se empieza a soltar, pues porque ya, entre comillas, le da igual todo, porque él ya ha hecho muchísima televisión, está en una posición pues mucho más privilegiada de la que podía haber estado en un principio y entonces empieza a hablar, como decía Bob, en contra del discurso dominante, porque hasta entonces, que en Sálvame prácticamente todo el mundo fuera más de derechas que Ana Rosa, a nadie le importaba. O sea, porque ahí Claro, se lanzaban proclamas también bastante de derechas. Ahí la política no importaba que estuviera en Sálvame. Importa cuando Jorge Javier empieza a ir en contra de esa ideología. Y ahí es cuando todo se empieza a ir al garete y cuando empiezan a ver a Jorge Javier como, ojo, que igual hemos creado un monstruo, igual se va a volver en contra nuestra, en contra de la ideología que siempre ha tenido Telecinco. Y luego hay una cosa que me ha parecido muy interesante, que es, se ha generado un debate en torno a Sálvame y la telebasura, que yo creía que ya estaba superado, pero que me he dado cuenta de que no, entre gente que lo ha analizado como diciendo, fíjate toda esta mierda que hicieron y tal y cual, y gente que lo pone como si todo estuviera hiper mega hilado y como si fuera prácticamente, no sé, un documental que va a ganar premios en Estados Unidos. Ni una cosa ni la otra. O sea, yo creo que Sálvame es entretenimiento y que Sálvame, evidentemente, habrá hecho muchas cosas mal, habrá hecho muchas cosas bien, pero sobre todo ha servido, yo creo, en muchos momentos y sobre todo en esta última parte para romper estereotipos, para visibilizar pues cosas que probablemente otros programas en prime time no habrían visibilizado, otros programas de máxima audiencia, y creo que hay que tratarlo como lo que es, como entretenimiento. O sea, creo que hay gente que le ha dado muchísimo valor positivo y gente que le ha dado muchísimo valor negativo, y creo que no es ninguna de las dos cosas. sí, Total. pero dos cosas, Marina. Una, el entretenimiento nunca es inocente. No, no, claro, sí, sí. Siempre lleva añadidas unas cositas y unos pozos. Y dos, yo creo que Sálvame, más que Sálvame, también la fábrica de la tele, entiendo que Mediaset lo tenga en cuarentena, porque lo que hizo con el trabajo de Rocío Carrasco Claro. fue demoler los cimientos de la misma cadena, demostrar cómo habían estado mintiendo, contando información sesgada, escuchando solo una parte, siendo cómplices del abuso, del maltrato vicario, todo esto
Y la propia fábrica de la tele y Sálvame incluida, Ujú. fueron mostrando cómo se había generado esto. Y enseñaron las tripas de la bestia. Y yo entendí que era un trabajo muy valiente televisivo, pero obviamente va a recibir su castigo. Y de hecho, Ana Rosa ocupó el lugar de vamos a poner eso en otro sitio, vamos a llevar a las otras voces, vamos a negar que esto pasó, porque lo que estaba haciendo, o sea, Sálvame y la fábrica de la tele han puesto mucho más en evidencia los mecanismos tramposos de su propio producto que que lo que hicisteis, que cualquier otro producto que se pueda haber hecho para poner en evidencia esto. Mm. Nada ha sido tan revelador de las trampas del grupo, de Mediaset y de Telecinco, como lo que hizo Telecinco con Rocío Carrasco, con lo cual a mí me parece interesantísimo, pero entiendo que también se la tuvieran guardada. Y Claro. luego es que también hay que hablar de quién es este señor, quién es Borja Prado. O sea, Total. Borja Prado es un señor que adelanta a Vox por la derecha. Sí, sí, es el hijo, digo, aquí hemos hablado bastante de él, es el hijo del testaferro de Juan Carlos I, Claro, pero no solamente eso, fue, bueno, es la persona de confianza de Berlusconi en Italia, pero la persona de confianza de Florentino Pérez, fue su socio con el tema de la Superliga, y no solamente eso, fue el presidente de Endesa que puso un sueldo de 200.000 euros a Aznar, pero también a De Guindos, a Martín, a uno de estos del franquismo también que era torturador, es decir, que sí, a Martín Villa. exactamente, es un pieza de cuidado y que lo primero que hizo fue traer a la que fuera la directora de comunicación de Ayuso y hacer un protocolo para Mordaza para que Jorge Javier no hiciera política. Y yo creo que sumando un análisis, yo como no consumidor de contenido que puede hacer, o lo que se suele, bueno, contenido rosa o como se le quiera llamar, lo que sí veo a Jorge Javier es una persona valiente que, como ha dicho Bob, se ha tirado piedras sobre su tejado, pero yo creo que por conciencia ha mostrado el monstruo de los que a lo mejor han sido partícipes, pero creo que también han sido pieza clave, por lo menos en mostrar, ¿no? Y como decía, eso le puede repercutir en contra. Y yo os quería introducir, porque al final estamos hablando de Ana Rosa, ¿no? Como la antítesis, o que hayan confiado en Ana Rosa. Esta misma semana veíamos como el Partido Popular, o en este caso gobiernos, porque los gobiernos en principio son de todos y de todas, el gobierno de Madrid con Almeida y Villacís, incluso Villacís en la presentación le decía que Ana Rosa era la representación de la verdad, representa la verdad Madre mía. y que también representa a alguien ingobernable y que no se somete a nadie, ¿no? Después de que también Guau. conocíamos que Telemadrid le dio 11 millones en algunos programas de su productora, y que decía, y lo voy a poner para la gente, me imagino que la mayoría lo han visto, el momento que en su discurso pues tuvo a bien decir que ya es de un barrio de clase trabajadora antes de que fuera Chinatown. Bueno, voy a poner este vídeo para los despistados que no lo hayan visto, y os pregunto por esto, porque va muy hilado a todo lo que estamos hablando. Solamente son 10 segundos. Me he criado en Usera, en un barrio obrero y trabajador, antes de que fuera Chinatown. Bueno, no sé, Marina, ¿qué opinas de en el recopilatorio que hicieron en Telecinco de esta entrega de medalla de Almeida y de Villacís? Esta parte no la pusieron, así que a lo Por mejor lo que sea. no fue tan buena idea, ¿no? Decir que venía de un barrio obrero antes de que fuera Chinatown. Bueno, ¿cuál es tu comentario? No solamente de este comentario racista, sino también del hecho de que lo visibilicen, ¿no? Un premio por los servicios que Sí. creo que lo hace muy bien, por cierto, ¿no? Es decir, que está bien pagada, pero con merecimiento. Claro, me imagino que estaría Ana Rosa diciendo, pero ¿por qué no poner esa parte? Si es la parte en la que estuve más graciosa, ¿no? Como los chistes del hormiguero, exactamente igual. Fíjate que me ha llamado mucho la atención lo que has dicho de que Almeida dijo que era una persona, que era la verdad, ¿no? Como que era la representación de la verdad, Villacís en la presentación. Villacís, y que no se vendía al poder o tal o cual. No hay persona más vendida al poder que Ana Rosa. O sea, ¿cómo puede ser que Ana Rosa no esté vendida al poder si el poder le está dando todo el rato lo que tiene? O sea, si el poder es lo que la mantiene ahí, no le mantiene ni sus datos de audiencia, ni que la gente la adore, ni que la quiera escuchar, ni que sea un referente intelectual, ni nada de nada. Lo que la mantiene ahí es precisamente el poder. Y me pareció muy curioso, además, que hace unos días Roberto Sotomayor puso un tuit diciendo que si cambiaba la alcaldía de Madrid, ellos lo que querrían es que se le quitara la medalla a Ana Rosa, y Villacís cogió ese tuit y puso ¿qué vas a quitar tú si no eres nadie? O sea, Villacís
diciéndole Sí. a Sotomayor que no era nadie. Yo decía, madre mía, la verdad es que estamos viviendo unos tiempos impresionantes. Y luego, bueno, la verdad es que Ana Rosa, ¿cómo le van a dar una medalla a la objetividad? Una medalla que te dan Ayuso y Almeida, básicamente, que son las personas que tienen el monopolio de los medios de comunicación. O sea, es que me parece completamente ridículo, pero fíjate, me parece un reconocimiento a ella de su parte, como diciendo, estamos de tu lado y tú, mientras nos seas fiel a nosotros, aquí vas a estar y vamos a seguir apostando por ti. Y no es más que eso, es un mensaje clarísimo, Ana Rosa, yo creo. Total. Aparte, yo creo Yo que es discre- principio de transposición, no lo usan mucho. Es como Sí, decir lo sí, contrario de la realidad, como muy habitual, ¿no? sí. Sí, pero yo discrepo con Marina porque yo no creo que Ana Rosa sea sumisa al poder. Ana Rosa es el poder. Bueno, Este claro. premio es el premio de Eres una de nosotras. No es un premio de gracias por los servicios prestados. No, esos servicios prestados se prestan también a sí misma. Ana Rosa es establishment, es poder. Recordamos quién es su marido, recordemos sus conexiones con Villarejo, analicemos cuál es la relación de su productora con otros muchos sucesos, con incluso con Borja Prado. O sea, hay muchas cosas ahí de Ana Rosa que no tenemos. O sea, Ana Rosa no es una trabajadora de Mediaset. No, Ana no, Rosa es claro. una productora, Claro. Mm. es poder, es establishment. Y está ahí, le han dado un premio para que. A ver, hay una cosa que funciona muy bien y Ayuso lo sabe y lo ha convertido en su bandera. Y es, la gente no vota a Ayuso porque le guste a Ayuso tanto, sino vota a Ayuso porque es una forma de que Ayuso insulte, maltrate y ponga en evidencia a los enemigos. Y es como, mira, yo toma mi dinero, toma mi voto, Ayuso, y llama a estos rojos piojosos, que es lo que nos gusta. Y Ana Rosa hace exactamente lo mismo. Mm. Y Ana Rosa siempre ha estado al lado de Esperanza Aguirre, al lado de Silvia Cifuentes, o sea, al lado de todo el mundo. Lo que estoy un poco resfriado. No, y Ana Rosa Entonces, tiene más poder que muchos políticos. O sea, quiero decir, Ana claro. Rosa, sí, sí. Y además tú decías antes algo, Marina, muy interesante de Jorge Javier, y es, ¿por qué ahora Jorge Javier molesta? Porque él ahora está más seguro de todo y porque ha Claro. llegado a un estatus. Y es muy distinto cómo usa el privilegio Jorge Javier a cómo lo usa Ana Rosa. Y eso es interesante como ejemplo. Yo no digo que Jorge Javier sea un ser de luz, pero lo que sí digo es que él sigue siendo consciente de que él es un asalariado. Ana Rosa no, Ana Rosa es una propietaria y es una empresaria. Y Jorge Javier, ahora, ya total, es que yo creo que tiene dinero para varias vidas, con lo cual se lo puede permitir. Y es interesante cómo la gente se comporta de maneras diferentes. Cuando se lo puede permitir, hay gente como Jorge Javier, dice, pues saca un poquito los pies del tiesto, y como Ana Rosa, que lo único que quiere es que otros no se lo puedan permitir. Yo Exacto, siempre sí. pienso que hay dos formas de asumir el privilegio. Una es ocupar el privilegio para impedir que el resto lleguen a adquirir ese privilegio, y otra, ocupar el privilegio para intentar conseguir que no haga falta el privilegio para llegar a ese lugar. Mm. Y yo creo que Javier está jugando a romper esto y Ana Rosa lo que está poniendo son cada vez más barreras para alcanzar un lugar. Y además que no solo, a ver, Ana Rosa no es solo ya en pantalla y sus programas. Ana Rosa produce programas de sucesos ultra fachas, pero estremecedores también en Mediaset. Ana Rosa fue productora de Iker Jiménez cuando Iker Jiménez empezó a lanzarse al lado oscuro. O sea, Ana Rosa, que mucha gente no lo sabe, cuando Mariló Montero dijo aquello de yo no quiero que me trasplanten el hígado de un asesino porque lo Uy, uy, mismo me uy, hago uy, uy. asesina, Es verdad. Ana Rosa llamó al equipo de Iker Jiménez y dijo, necesito que en el programa de esta semana llevéis a expertos que den la razón a Mariló Montero. Madre mía. O sea, que Ana Rosa va mucho más allá. Y es una señora súper chunga y que tiene mucho más poder que su programa. Mm. Aparte, Sí, yo, sí. yo creo que hay ahí como unas conexiones, bueno, al final todo se va hilando y al final yo creo que estamos hablando, aunque sean diferentes temas, de lo mismo. Al final es Mm. ese poder que es que no es que sean lazos, es que es un mismo bloque, ¿no? Porque de hecho luego vamos a hablar de lo de Iker, bueno, más que de Iker, del caso de Desocupa, que entre otras cosas arrancó el programa
con el propio Dani de Desocupa, pero es que luego llevó a una testigo como vecina que ni era testigo ni era vecina y que pertenece a esa red del entorno de Vox. Pero la otra pieza, la habías hablado, es Ayuso, que de una manera o de otra tiene esa vinculación con ese poder, ¿no? Florentino, el propio Aznar, al final, que tiene vinculación con todo, y el control que, como decía, no solamente financia medios de desinformación como Estado de Alarma, ni siquiera desinformación, de acoso, ¿no? Grupos prácticamente que hacen acciones nazis, ¿no? De acosar incluso a los niños en el colegio, una cosa tremenda, y que lo hacen con una impunidad, y yo creo que ese manto que le da el poder de impunidad, y que al final yo creo que el asunto de, ahora que estamos en elecciones, ¿no? El otro día fue el debate electoral, donde Ayuso lo ha ido evitando continuamente, y que, bajo mi punto de vista, hizo el ridículo. Se hizo virales dos cosas. Voy a poner dos vídeos que creo que fueron los más virales. Uno, el de poner una planta para salvar la salud y el medio ambiente en cada balcón, un poco ridículo. Y luego una pregunta que también le hacía Mónica García, a la cual le respondía, sí, los ocupas y ETA. Como, ¿pero qué está diciendo usted, señora? Y la tercera es cuando le va a llevar el libro Alejandra Jacinto y dice, no invada mi espacio, señora, no sé qué, pero. Y luego Telemadrid como aplaudiéndole, que no ha tenido ningún fallo, que ha sido impecable, cantándole presidenta. Voy a poner, son vídeos cortísimos, voy a poner y os pregunto, porque al final ahí está un poco la Matrix, ¿no? Porque comentaba antes, ¿no? Cómo Telemadrid, con el dinero de todos los madrileños y madrileñas, le paga la pasta en este caso se hablan de 11 millones a la productora de Ana Rosa, que no deja de ser la punta del iceberg. Hay un montón más de relaciones también económicas, pero para poner un poco a la gente que nos está viendo en sintonía, para quien no haya visto, voy a poner estos 3 vídeos que son cortitos de los momentos del debate electoral, y de cómo los tertulianos en el postdebate decían que impecable, ganadora, no ha tenido ningún fallo, ¿no? Después de que la propia Ayuso se da cuenta de que ha hecho el ridículo, ¿no? Pero tiene ese manto de protección del poder como elegida, tremendo. 30 segundos de vídeos que son cortitos, y os pregunto por el debate y sobre todo por este armazón, ¿no? Mediático, ¿no? Incluso repitieron el bulo de que Pablo Iglesias era el que gestionaba la residencia. Bueno, darme 30 segunditos, pongo los vídeos y os pregunto. Vale. Contando con el medio ambiente, con los planes renove de calderas, de radiadores, y llevar naturaleza a los patios y a las azoteas, para llevar naturaleza y salud a todos los vecinos, a las familias, y vamos a hacerlo de esta manera, que cada balcón de Madrid tenga una planta. Les recuerdo. Bueno, ahí está el vídeo de lo de la planta, y quiero poner también el vídeo de la pregunta de Mónica. Darme un segundo, porque ahí se me borró. Bueno, pongo el vídeo del momento con Alejandra. Isabel dio órdenes de no trasladar a los hospitales a 7.291 personas durante la pandemia. Usted a día de hoy no... La saca hasta las fotos del CEN. Gracias. No, se lo agradezco, pero no. Gracias. No invada mi espacio. Gracias. Tome, lléveselo. Bueno, se lo agradezco mucho. Es el libro de Alberto Reyero. Gracias, para usted. Pero creo que ha salido indemne. O sea, el tema de la presidenta es salir indemne del debate. Y no ha cometido, sin mancharse, lo que he dicho. No ha cometido errores, no exactamente, no se ha manchado. Y además yo creo que hay un elemento fundamental, que todas las acusaciones que le han hecho las llevamos escuchando años, son las mismas con el tema de la gestión del COVID. Es decir, que no hay nada realmente... La saca hasta las fotos del Zendal, te quiero decir, no hay nada exactamente nuevo que haya servido para descolocarla. Vamos a detenernos un minuto y corregirme, porque puede que a mí me falle ya la memoria. Durante los primeros compases trágicos de la pandemia, el gobierno central, el gobierno de la nación, era quien tenía la responsabilidad. El gobierno centralizó las competencias. Sí, el Ministerio de Sanidad. Luego, ante la magnitud del desastre y el desbordamiento, recordaréis que compareció el presidente del gobierno y anunció la cogobernanza. Bueno, en ese entretanto, esa responsabilidad, curiosamente, recaía hacia el vicepresidente segundo o tercero, el señor Iglesias. La intención de voto de ninguno. Ella realmente, fíjate, lo ha hecho, sí que, digamos que ha sido como un leitmotiv.
ahora mismo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso llegando a la sede. Bueno, ahí estaba el vídeo que termina, presidenta, incluso la que le pregunta, usted se ha centrado en el debate con todas las propuestas para Madrid, como alabándola, ¿no? Después del ridículo. Bueno, no sé, Marina, ¿qué opinas? No sé si seguiste más o menos Yo creo que Alejandra Jacinto tiene un hándicap que es menos conocida. Y aunque Mónica García creo que estuvo bien, también la puso contra las cuerdas, y yo creo que Alejandra fue como muy agresiva, pero y de hecho en redes sociales casi todos los vídeos virales también son de Alejandra Jacinto, pero a lo mejor también como estrategia para ese hándicap de que es menos conocida. Claro. Pero en todo caso, una vez más, Ayuso creo que queda claro por qué evitó, por ejemplo, el debate en 4 y el resto de debates, porque la verdad es que creo que está en franca debilidad, ¿no? Es decir, por ahí se habla lo del pinganillo, que no tiene pinganillo o no lee, como que está totalmente desorientada, ¿no? Claro, yo decía en Twitter que no se llevó el pinganillo pensando que en Telemadrid ya le tendrían uno preparado y que luego debió llegar allí y por lo que sea no había. Coincido completamente. Creo que Alejandra Jacinto lo jugó muy bien porque partía de una esfera mucho menos conocida y entonces solo tenía cosas que ganar y creo que lo jugó muy bien al hacer vídeos virales que yo creo que por lo menos en redes sociales, no sabemos en qué se traducirá luego, pero la posicionaron muy bien y Mónica García también estuvo estupenda. Pero fíjate, en esa yo seguí todo el debate hasta el penúltimo bloque, que era un bloque que habían hecho en exclusiva para Isabel Díaz Ayuso, que era como de Pedro Sánchez y la gestión del gobierno. De repente, en un debate de la Comunidad de Madrid, que ese era su bloque. O sea, su bloque es lo que decía Bob, ¿no? Pues que Isabel Díaz Ayuso lo que quiere su gente es que insulte al gobierno y que insulte a Pedro Sánchez. Incluso, no espera Marina, propuestas. es que da igual que ese bloque se lo inventaba ya Ayuso, porque es que Claro. el vídeo que no he podido poner es uno de Mónica García. Dice, aprovechando que ahora es su turno, le quiero preguntar por cuáles son las ayudas sociales que va a dar. Dice, sí, para la gente que vote a ETA o que le quiera dar su casa a los ocupas como vosotros. Dice, pero ¿qué dice, señora? Y es que Exacto. si la sacas de ahí se pierde, ¿no? Y lo hemos visto que aquí solamente, y los medios lo acompañan, ETA y Ocupa, no hay más. Sí, no hace absolutamente nada y antes justo de pasar a ese bloque daban paso como a la mesa de periodistas que estaban ahí un poco de tertulia opinando sobre lo que ocurría en el debate y decían que la veían muy cómoda y yo, ¿cómoda? ¿Pero habéis visto el momento del libro de Alejandra Jacinto? O sea, si eso es comodidad, yo ya no sé lo que es, porque es que Alejandra Jacinto, si os fijáis en el vídeo, cuando ella dice, no invada mi espacio, por favor, no invada está a 3 metros, Alejandra Jacinto ni siquiera se había ni acercado, ¿no? Pero ya es esa cosa otra vez de Isabel Díaz Ayuso poniéndose todo el rato al ataque. O sea, es que ella no conoce otra manera de hacer política que no sea atacar al de enfrente. Y la verdad es que, bueno, lo de Telemadrid es una cosa que la verdad clama al cielo, justo antes que hablábamos del tema Ocupa, pero es que cómo no van a estar todo el rato con el tema Ocupa. Si yo me acuerdo que puse en Twitch hace poco un reportaje que hicieron de un intento de desalojo, que fue cuando le dieron con una navaja a uno de Desocupa, que empezó a decir el de Desocupa que le habían apuñalado y todo eso en Madrid. Hicieron un reportaje en Telemadrid que os invito a buscarlo por ahí, que es que yo justo estaba pasando por la televisión y me quedé ahí y dije, ¿pero qué estoy viendo? Poco más les ponían de héroes de guerra, poco más les ponían de llamaron a la policía para que viniera a ayudarles porque ellos solos no podían y luego resulta que al final del reportaje el dueño de ese piso ni siquiera había puesto una denuncia. Ni siquiera había denunciado que le habían ocupado la vivienda. O sea, que realmente era todo ilegal, porque si tú no denuncias que te han ocupado una vivienda y aún así mandas a los de Desocupa, ¿quién dice que ese señor verdaderamente sea el dueño de la casa y que verdaderamente tenga derecho a que le presten los servicios Desocupa, ¿no? Y de hecho les trataban como héroes y decían, fijaos cómo les han herido, tal, no sé qué, y en las imágenes veías a los de Desocupa empujando y actuando muy violentamente contra las personas que ocupaban el piso. O sea, era todo un despropósito. Entonces, es normal que en Telemadrid, claro, tengan esa óptica, viendo lo que se consume allí habitualmente. Y Isabel Díaz Ayuso, que toda su política siempre, como suele hacer Vox, ¿no? Siempre la centró en voy a cerrar Telemadrid, igual que Vox cuando decía voy a cerrar Canal Sur, voy a cerrar la tele autonómica. Luego, al final, lo que hace es llegar, utilizarla para su propio beneficio y al final cerrarla, porque evidentemente ahora mismo Telemadrid tiene unos niveles de audiencia ínfimos, pero es lo que consiguen con esto y por eso Isabel Díaz Ayuso, como decías tú, solo va al debate de Telemadrid, solo va al debate de Telemadrid porque sabe que ahí juega en casa y no tiene que demostrar absolutamente nada y que al final del debate, haga lo que haga, la van a aplaudir igualmente. Bob, no sé si has estado viendo, por lo menos en redes seguramente habrás visto cortes del sí. debate, ¿no?
Sí, a mí, mira, del debate lo más interesante me pareció lo que decíais antes, la aparición de Alejandra Jacinto y cómo ella ocupa un lugar mucho más interesante que previo al debate. Y yo creo que para eso es para lo que utilizar a Díaz Ayuso. Para lo mismo que ella usa a Sánchez, lo que tiene que hacer la oposición es usarla a ella para eso, como muñeco pim pam pum, para mostrar realmente alternativas, cosa que ella no hace con Sánchez. Pero es muy interesante como Alejandra Jacinto se reveló allí como un agente político muy, muy importante. Otra cosa también, mira, la audiencia del debate de Ayuso fue de 164.000 personas, o sea, 4 gatos, nunca mejor dicho. Sí. Pero le estamos dando tanta bola y además estamos pensando que reírnos o hacer chistes de Ayuso nos va a funcionar, su incapacidad. No, de verdad que no funciona. Yo creo que ya sé que hemos estado con Trump, que hemos estado con ella en las elecciones anteriores. Creo que lo que funciona es explicar que hay una alternativa. Y el gran problema es que ella todo el tiempo está marcando el escenario, el discurso, el entorno mental, y hay que salirse de allí. A mí, todo ese asunto de los ocupas, todo lo que han hecho los de Desocupa en Barcelona recientemente, llamando puta a Ada Colau, etcétera, todo esto me parece absolutamente lamentable que se use para esto. Entonces, me parece muy buena noticia que dentro de este debate en Telemadrid la verdadera protagonista fuera Alejandra Jacinto. De hecho, yo no lo seguí en directo, yo solo lo he seguido en redes, pero es curioso como en mis redes, por ejemplo, el candidato del PSOE no ha aparecido. No sé si estuvo o no en el debate. Yo sé que estuvo Mónica García, yo sé que estuvo Alejandra Jacinto, sé que estuvo Monasterio, pero no le he dado ni un clic al sitio donde saliera porque no quiero escuchar a esa señora que me da pavor. Pero creo que ha servido para que Alejandra Jacinto quedara. Yo creo que va a ganar votos con este debate y ojalá. Y no creo que Ayuso la vayan a sacar de ahí de momento. O sí, pero también es que cuando. A ver, hay una cosa muy interesante. Cuando nos burlamos de Ayuso, cuando la mostramos, la estamos mostrando siempre como algo inevitable contra contra quien nuestra única solución es la risa o el escarnio. Es como, ya que no podemos cambiar las cosas, hagamos bromas sobre ellas para que sean soportables. Y yo creo que tenemos que salirnos de este esquema mental. Tenemos que asumir que Ayuso está ahí por los votos y que igual que está ahí por los votos, puede seguir por los votos. Dejemos de considerarla una infanta. Es una política elegida democráticamente, con lo cual busquemos alternativas. Yo de todas maneras, precisamente estando bastante de acuerdo contigo, Roberto, hay una cosa que ha sido polémica. De hecho, al día siguiente, una de las cosas que creo que jugó bien Alejandra es llevar una chaqueta que tenía abrochada y cuando empezó a hablar de las mordidas, que es un tema, yo creo que es mucho más eficaz ir a los grandes problemas de la gestión, que aunque los medios quieran invisibilizar, creo que hay que hacer el contrarrelato y mostrar, porque es algo gravísimo, tanto la gestión de las residencias como el asunto bueno, por más que la justicia salga indemne, creo que políticamente no le puede salir gratis. Entonces el momento en el que se abre la chaqueta y habla de las mordidas de Tomás Ayuso, que fíjate hasta el punto de que no ha salido en ningún medio, es decir, como el gran misterio, no se puede hablar de él, otra vez ese manto protector del poder, porque igual que Ana Rosa, yo creo que es el propio poder, aunque sepamos cosas muy graves, no la sacan. Pero fíjate, también fue polémico que al día siguiente Ione Belarra también llevó una camiseta y los medios le preguntaron si no le daba vergüenza como ministra llevar una camiseta. Creo que la respuesta estuvo muy bien, porque bueno, ya lo último es que son más polémicas las camisetas que las mordidas, ¿no? Con esa frase del Partido Popular, claro. Está el tuit. Entonces no sé si, Roberto, te parece que ¿qué opinas de esta polémica, ¿no? De incluso los medios acosando, es decir, otra vez el principio de transposición, convierten a las víctimas en victimarios, de los victimarios en víctimas. Y quizá, no sé qué opinas, si es criticable la camiseta que llevó Alejandra, incluso que Ione, en apoyo también a su compañera en la Comunidad de Madrid, pues también la llevase, y que ese silencio contra Tomás Ayuso y esa invisibilización, como si no hubiera pasado nada, se contrasta como el que se atreve a hacerlo sea criticado por los medios, ¿no? Sí, a mí me parece que es una forma más de demostrar el clasismo también de los medios y la
la mala intención. Es decir, también hay una cuestión de, quieren dejar claro que si no perteneces no tienes derecho. Y no es solo contra Ione Belarra o contra la candidata, contra Alejandra Jacinto en el debate. Da igual lo que hagan, es que piensa que llevamos una semana en la que Los Santos ha llamado gorda comunista a Pam, en la que una señora ha increpado a Irene Montero porque cómo se compró usted la casa, en la que se ha insultado a Pilar de Valencia. Todo esto se va acumulando. Entonces, claro, da igual lo que hagan. Es que hubiera dado igual si Ione Belarra hubiera llevado otra camiseta. A ver, os recuerdo cuando salieron los papeles de Bárcenas, que se convirtieron en pancartas, camisetas. A todo también le parecía terrible jugar sucio, ¿no? Porque reglas las imponen ellos. Y entonces lo que no tenemos que seguir permitiendo es que, claro, ¿quiénes son los propietarios de los medios de comunicación? Los mismos, con lo cual lo que me parece alucinante es que ellos vayan a plantear el debate. A mí me da igual si plantea el debate de ¿es legítimo o no que Ione Belarra lleve la camiseta? Que me da igual tu opinión, es que yo lo que quiero ver es esto en un congreso, porque esto también es hacer política y esto también es un discurso. Entonces, adelante con ello y dejemos de comprarle el marco a los grandes medios que están obviamente barriendo para casa porque saben que si se abre la veda, de repente ellos tienen las de perder, con lo cual hay que mantener el statu quo todo lo máximo posible. Y de hecho, una cosa del debate que ha comentado un poco Bob, que había visto alguna cosa de Monasterio, pero no había querido entrar, es que poco se ha comentado que Monasterio estaba completamente ausente en ese debate. De hecho, estaba hablando, perdona Marina, porque hay un tuit que no he puesto, precisamente había un tuit en el cual se hacía relación que estaba hablando de delincuencia, y claro, estaría pensando, joder, si ahora mismo cuando hablo de esto piensan en Vox Parla, ¿no? Claro. Y que ya ni la gente ha entrado ahí. O sea, fíjate las barbaridades que hace esta señora y que dice esta señora, pero ya como no se le considera, que es un poco lo que le pasó a Ciudadanos, en el momento en el que ya empiezas a considerar que una opción de un partido no va a gobernar y ya lo tienes ahí como no tiene opción, ese partido está en declive absoluto y a Monasterio se le notaba muchísimo. O sea, no tiene nada que ver la Monasterio que vemos en el debate con la que hemos visto otras veces. Y luego coincido mucho con Bob en que Isabel Díaz Ayuso tiene un poco este aura que creo que no viene solo por lo que nos hemos reído de ella o por los chistes que hemos podido hacer, también una parte muy fuerte la tienen los medios de comunicación, pero esta sensación de que no va a perder nunca, ¿no? Y que se va a quedar ahí esta señora de por vida. Que ha pasado con otra gente del Partido Popular y luego no ha sido así. Y lo que demostró en ese debate es un alejamiento de la realidad brutal. En el momento en el que hace esa propuesta, digo propuesta porque igual es lo único que propuso, de una planta en cada balcón, ahí también demuestra lo alejada que está de la realidad, porque había mucha peña de mi edad y más mayor y tal que le decían, pero qué balcón, Ayuso. Y ponían como fotos de sus pisos diciendo, pero ¿dónde quieres que ponga la planta? Claro, y esa es la realidad que están viviendo los madrileños y las madrileñas hoy en día y la realidad que Ayuso desconoce completamente. Bueno, yo quiero introducir otro tema. De hecho, hay una cuestión que evidentemente creo que hay dos mundos paralelos, ¿no? El de los medios de... Más que los medios de comunicación, porque tampoco me gusta generalizar porque hay medios de comunicación y periodistas estupendos, pero sobre todo el monopolio creo que hay en las televisiones. En las televisiones de ámbito estatal es monolito. Es decir, ahí no hay... Incluso televisión española... Y es increíble, y más en unas autonómicas y municipales, que el 80%, que claramente, un poco Bob nos decía, hay que salirse de ahí. Pero creo que también para salirse de ahí hay que apuntar la otra vía, ¿no? Y hay dos temas que, como decía, ETA y Ocupa son los botones rojos. Como Venezuela ahora ya creo que son amiguis de los Estados Unidos, ya es un tema que no se trata mucho. Pero fijaros porque, y creo que esto sí que hay que visibilizarlo, las víctimas de ETA cargan contra Ayuso por las campañas del PP, no respetan a los muertos. Y es que ponía el ejemplo de Mónica García, cómo le preguntaba por hábleme de sus propuestas sociales y le saca Ocupas y ETA. Y digo, pero señora, ¿de qué está usted hablando? ¿Qué pasa? Que evidentemente hay una parte de la sociedad importante de las víctimas, del colectivo de víctimas, que se sienten totalmente usados y sin venir a cuento. Pero de todas maneras sí que es verdad que hay una polémica previa que yo personalmente puedo considerar un error, pero que va toda esta crítica de las 44 personas que pertenecían a ETA de Bildu, 7 de ellas con crímenes que incluso se han echado para atrás, y que ahí hay un debate moral importante. Primero, la Constitución habla de la reinserción de
esas personas, creo que no hay mayor prueba de la reinserción que crean el modelo constitucional contra el que lucharon con armas, pero más allá de eso, luego podemos pensar que sea un error y que las elecciones o los electores son los que tengan que hablar de ello. De todas maneras, ¿qué opináis de que creo que también ha sido torpe porque le han dado el elemento que necesitan para que solo se hable de esto? Pero en este caso, Bob, ¿qué opinas un poco de la propia polémica de Bildu al presentar, que luego han retirado, ¿no?, las 7 personas que tenían delitos de sangre, obviando que aquí todos se han pasado por encima y ya sabéis que en este tipo de ocasiones la derecha se salta ya todas las líneas rojas, hablaban de ilegalizar ETA, es decir, Bildu en este caso, que también decía la propia Ayuso que no son herederos de ETA, sino que son ETA, y ya empiezan todos los desfases. La Fiscalía ha dicho que no se puede ilegalizar a Bildu porque es un partido, digamos, que se ajusta a la normativa y a la Constitución, pero desde los diferentes puntos de vista que se puede afrontar esta polémica, ¿cuál es tu opinión, Bob? A ver, mi opinión es que Bildu es un partido democrático, que durante muchos años yo estuve escuchando, por favor, que dejen las armas y entren en el sistema político y defiendan las ideas a través de la palabra. Creo que es lo que están haciendo y creo, según mi criterio, que lo están haciendo muy bien, poniendo hincapié en asuntos sociales muy importantes. Me parece que el hecho de llevar a sus listas a personas reinsertadas probablemente haya sido un error, a lo mejor ha sido incluso hasta un error naif de explicar hasta dónde habían cambiado las cosas, no lo sé. También entiendo que las víctimas tengan cosas que decir, también entiendo que ser víctima tampoco te convierte en alguien que tenga la razón. Ser víctima te convierte en alguien con derecho a hablar de quién eres y lo que has pasado, pero no te da la razón absoluta ni la verdad absoluta. Cuidado con eso. Y creo que, claro, el PP, y lo increíble de todo esto es cómo el PP se ha lanzado en tromba a esto, mientras que Vox se ha quedado calladita. Es como que el PP le ha hecho el trabajo sucio a Vox cuando en tantas ocasiones ha sido al revés. Totalmente. A mí me ha llamado mucho la atención este cambio, pero no sé si el Vox ha pensado, déjalos que se ahorquen con su propia cuerda, o han dicho, ¿para qué vamos a meternos nosotros y a quemar cartuchos si ellos ya lo van a hacer todo? De todos modos, a mí me parece que es ridículo, absolutamente ridículo, porque además solo se está hablando de una parte de las víctimas. Creo que si nos ponemos tan exquisitos con quién puede presentarse unas elecciones, si tienen delitos de sangre, las manos, etcétera, habría mucho que revisar en otros partidos con muchos más votos y mucho más poder que Bildu. De modo que me parece una polémica artificial que no sé si les va a servir o no, porque están llegando tan lejos que da mucha vergüencita y se está empezando a notar que lo están usando para no hablar de cosas importantes. Además es que hablemos de unas municipales, no es que esto sea un debate que están haciendo en Llodio y la gente discutiéndolo, es que hay una señora de Murcia hablando de esto, ¿por qué? Sí, y de hecho yo coincido mucho con Bob, yo no sé hasta qué punto les puede dar esto votos o no, porque creo que el tema Ocupa, por ejemplo, sí que les da votos. ¿Por qué? Porque el tema de la vivienda es un tema que preocupa a toda la sociedad española, que el tema de la vivienda y el problema de la vivienda no son los ocupas, pero si todos los medios de comunicación te dicen que ese es el principal problema de la vivienda y el Partido Popular también te lo dice y Vox también te lo dice, pues te lo puedes acabar creyendo, pero creo que todo el mundo, prácticamente todo el mundo, tiene en la cabeza que ETA ya terminó, que ETA dejó las armas, y es más, es que ETA dejó las armas cuando estaba el Partido Socialista. Y creo que esto también es muy importante, y que sigan azuzando eso, yo no sé hasta qué punto viene bien. De hecho, el repaso que le metió Pedro Sánchez este martes en el Senado a Feijóo, o sea, creo que ha sido una más, ¿no? Uno más, pero este en concreto con las 7 verdades o tal sobre ETA que le tenía que decir al Partido Popular, eso fue un machaque, porque claro, les recordó todo lo que habían hecho ellos que tenía que ver con ETA. Cómo habían gobernado o habían podido hablar con Bildu, cómo hablaban de Bildu antes, cómo se comportaron en ciertos momentos. Y claro, eso les destroza. Y creo que mucha gente se acuerda de eso porque no fue hace tanto. O sea, quiero decir,
está reciente como para que la gente se pueda acordar de lo que ocurrió y de quién terminó o quién consiguió negociar para que se terminaran las armas y para que se terminara la violencia con ETA. Bravo, Pedro Sánchez, desde que está Feijóo, parece John Fitzgerald Kennedy, es decir, que hace unos discursos, porque se la pone votando y lo reviente, y la verdad es que da gusto escuchar los zascas que le mete Pedro Sánchez, que este es el último, pero que llevan varios. Nos quedan dos temas. Creo que habéis estado hablando una cosa, lo último, que es curioso cómo el PP es el que ha salido, ¿no?, con el tema de ti, como creo que, mi opinión, es que lo de Vox es que está en perfil bajo, porque el ridículo que está haciendo cada vez, bueno, es que ya lo último, lo penúltimo fue lo describido, ¿no? Metiéndose que que los niños no saben hablar español, y dice, no han escribido en redes sociales, una más, lo hemos visto a sus militantes poner los carteles de Vox al revés, bueno. Sí, están de época para acá. Mejor es como que no se hable de nada. Y la última, que creo que es la más grave y que le desmonta el chiringuito, literalmente, que realmente aquí hablan que Monasterio pues tenía que hablar en bajito cuando hablaba de delincuencia, inseguridad y narcotráfico, ¿no? Y vimos de hecho, lo más, no sé, llamativo de esta semana, aunque es verdad que luego las teles tampoco lo han tratado tanto, ¿no? Esto ha sido más en redes, en digitales como el diario.es, bueno, digitales más progresistas. Claro, esto es tremendo porque la propia, además que tiene un discurso, la número 3, que era concejala de Vox Parla, contra los inmigrantes, contra los ocupas, que son los que traen la droga, el narcotráfico, y luego conocemos que no solamente él y su marido, que tampoco es un dato menor, que era un guardia real, de la Guardia Real en excedencia, dado de autónomo, y que aquí esta semana hemos visto cómo tiene una red empresarial con bares y tal para blanquear el dinero, es la cabecilla de una red de narcotráfico que vendía en Parla, en Borox, en Yeles al menos, donde tenían estas empresas, y que claro, se le desmonta todo porque los 5 miembros que han sido detenidos, los 5 son de nacionalidad española y vendiendo droga y no solamente eso, sino que no solamente cocaína, sino tenían hasta 5.000 plantas de marihuana, se le han encontrado perros de presa, sistemas de videovigilancia, armas cortas y largas, en fin, un auténtico cártel de narco madrileño, y en este caso Bob, creo que otra vez, principio de transposición, que no es la primera vez que le pasa, pasa también con el tema de los abusos a menores, ¿no? Cómo protegen a la iglesia, que no se investigue la iglesia, que votar en contra de la ley de protección del menor, y luego su principal argumento precisamente es con aquello que no denuncian la realidad, sino que crean una realidad paralela, ¿no? Sí, porque es que en eso consiste, en la construcción de una realidad paralela. Cuando hablábamos también antes, por ejemplo, de Desokupa, yo creo que la gente cuando ve en la tele esto, debería preguntarse, ¿a cuánta gente a la que han ocupado su casa conozco? ¿Y a cuánta gente a quien hayan estado a punto de desahuciar o hayan desahuciado conozco? Estoy seguro de que la mayoría de la gente conoce casos de desahucios, pero es muy raro que conozcan casos de ocupación. Claro. Y eso yo creo que es una reflexión. Volviendo a este asunto de Vox, la delincuencia organizada, etcétera, es que están jugando esto constantemente, están jugando a culpar a los demás, a crear... A ver, además es que es perfecto, es que incluso como organización criminal, eso es una idea buenísima. Si tú lanzas otros sospechosos, no te investigan a ti, es que es muy fácil, o sea, realmente, ya si lo piensas solo desde la mirada de teleserie del malvado, de no, vayan a registrar a estos extranjeros, porque nosotros somos grandes españoles de Vox, mi marido es Guardia Real, y bueno, a ver, ¿quién va a desconfiar de nosotros? Bueno, pues resulta que sois vosotros los verdaderos sinvergüenzas y delincuentes. Que también yo querría saber, y espero que esto se investigue, cuánto de este dinero de la señora de Parla, que traficaba con drogas, armas, etcétera, ha servido también para financiar a Vox. Claro. Tendrán que investigarlo, ¿no? Sí, sí. Claro. A mí me llama mucho la atención eso que decía Bob, porque yo justo cuando estaba leyendo lo de Vox Parla estaba pensando en eso. Digo, tío, es que es como cuando te tiras un pedo y de repente dices, uy, qué mal huele aquí, te has tirado un pedo. Pues esto es igual. O sea, realmente Vox es a lo que juega, es algo tan sencillo, pero que sigue funcionando a pesar de todo. Y hay una crónica interesantísima en El País, muy divertida de leer sobre este tema,
que me hace mucha gracia porque va entrevistando a los vecinos, a ver qué pensaban de ellas, si lo veían venir, si no. Y entonces hay una de ellas que dice: estoy alucinada, pensé que podía haber sido detenida por delitos relacionados con peleas de perros o dinero, pero nunca pensé en el tráfico de drogas. Me encanta. Claro, la gente ya espera tan poco de ellos que es bueno. A ver, lo del dinero nos lo podemos esperar, pero lo del tráfico de drogas ya nos parece mal, ¿no? Pero sí, es que es muy, muy curioso cómo Vox está cayendo muchísimo, y no solo con lo de Vox Parla, que Vox Parla es importante y está saliendo en más medios porque es una trama gordísima y una trama que toca muchos pilares que siempre ha defendido en teoría Vox, ¿no? Pero es que cada 2 días o 3 pasa algo en Vox. O sea, ahora estamos viviendo en ese momento en el que cada 2 días o 3 o bien renuncia a la mitad de las listas de no sé dónde, o bien detienen a uno por tal. O sea, el otro día, por ejemplo, en la mani esta de Desocupa, el hijo del candidato de Vox a la alcaldía de Barcelona le han denunciado por llevar una porra extensible en la mani de Desocupa, donde hubo además cánticos nazis. Claro, o sea, es que estamos ya como en un ritmo y en un acelerón en el que Vox se está quitando la careta de un modo aceleradísimo, y estamos ahí, y esto es una pieza más muy importante, y que yo coincido totalmente con Bob, a ver hasta dónde llega, porque hemos visto de hecho hilos por ahí que lo relacionan con un montón de cosas, a ver hasta dónde llega, pero yo creo que estamos viviendo por lo menos el principio de la debacle de Vox, que no sé cuánto tiempo llevará, pero yo creo que estamos ahí. Total, para terminar... Sí, pero... Sí, perdón, Bob, dale. Perdón, sí, muy rápido. Totalmente de acuerdo con Marina, pero fíjate que estamos viendo ese principio de la debacle de Vox, pero la noticia sigue siendo el desastre de la izquierda. Sí. Total. Ahí digo para terminar, porque Marina empieza ahora tu programa y bueno, te pregunto rápidamente por lo de Desocupa. Precisamente estabas dando datos. Mira, los datos realmente, además Javier Ruiz lo estuvo hablando, el último año son 180 desahucios, perdón, 180 ocupaciones, allanamientos de morada, 4.000 usurpaciones de viviendas vacías, propiedades de bancos, y 17.000 desahucios. Esos son los datos del último año, es decir, del último año, y lo que muestran las teles es totalmente lo contrario, es decir, que le dan la vuelta al calcetín como si el problema de la vivienda fueran los ocupas, y realmente el problema es que es caro. Y te quería preguntar, Marina, por todo, y hay un montón de... Luego me voy a quedar un rato con Bob si te tienes que ir, pero te quiero preguntar porque al final, y un poco lo hemos estado analizando, hemos visto incluso a testigos que supuestamente son vecinos, pero ni siquiera son vecinos, sino que pertenecen a organizaciones de Vox, y empiezan a decir que llevan años tirando balines, tirando flechas, violando a las niñas, bueno, un montón de disparates. Uno de ellos, el de Iker Jiménez, que llevaba a... Es decir, que entrevistaba a Dani Esteve y que dijo burradas como que toda la culpa de esto es de Ada Colau cuando esto depende de un juez. Es decir, que mienten como quieren de manera totalmente impune. Y la última noticia es que Ione Belarra comentó de que se iban a hacer iniciativas para ilegalizar ese tipo de asociaciones. Bueno, ¿cuál es de todo esto, cuál es tu enfoque, no solamente del medio de comunicación, sino también de cómo se están blanqueando a grupos fascistas que hemos visto ahí, incluso negacionistas, y que al final ni desalojaron ni desocuparon digamos, el edificio de la Sareb, sino que todo acabó en un Ada Colau, puta Ada Colau. No hubo más, es lo único que hicieron. Bueno, creo que Susana Griso y Ana Rosa, ¿no?, de la que hemos hablado mucho hoy, han contribuido muchísimo a ese blanqueamiento de Desocupa. De hecho, les han tenido incluso entrevistándoles, ¿no?, cuando han hecho esa manifestación. Y luego una cosa respecto a lo que decías de entrevistar a supuestos vecinos que no lo son, en algunos medios digitales y minoritarios, y por supuesto no en televisión y no en este tipo de programas, sí que se ha entrevistado a la asociación vecinal de ese barrio. Y esa propia asociación ha reconocido que no habían tenido nunca problemas de ocupación o problemas con los ocupas, o nunca había pasado nada con las casas ocupadas de Bonanova, hasta que se empezó a utilizar políticamente, hasta que desde Ciudadanos y desde el Partido Popular empezaron allí a hacer meetings, a convocar concentraciones y a azuzar un poco ese odio hacia las ocupas. Los propios vecinos reconocen que hasta ese momento no había pasado nada. Claro, en el momento en el que te azuzas y pones a la gente nerviosa de, tío, tengo a una panda de nazis diciendo que me va a venir a echar de casa, tengo miedo, pues claro, en ese momento es lógico que pueda haber altercados y es lógico que puedan ocurrir cosas. Y luego es verdad que el problema de
el problema de los ocupas también me entronca mucho todo el problema de la vivienda y lo que nos están vendiendo, que es el problema de la vivienda, que no tiene nada que ver con el que realmente es, que el problema real es que no se puede acceder a una vivienda digna ahora mismo, tal y como están los precios, ¿no? Entronca un poco, creo, con la señora que le intentó echar la bronca a Irene Montero. Porque realmente, probablemente a esa señora le están diciendo todos los días que la culpa de que ella y su marido no tengan una casa o la hayan perdido, yo no sé lo que le habrá pasado a esa señora, o sigan pagándola después de 40 años, es de que Irene Montero se compra una casa y de que los ocupas están ocupando casas que no son suyas y le están quitando la casa a gente como ella. Y el problema no es eso, pero es mucho más fácil decir mi enemigo es este, que es mucho más fácil de batir o mucho más fácil de acabar con él, que decir mi enemigo es todo el sistema que me han estado vendiendo que iba a ser mi amigo y que si hacía las cosas bien y que si me esforzaba y que si trabajaba 12 horas todos los días iba a poder tener una vida plena y feliz, y ahora me doy cuenta de que nada de eso era verdad. El problema de la vivienda es mucho más sistemático y viene mucho más de raíz y es mucho más complicado de abarcar que echar a Irene Montero o que echar a los ocupas de Bonanova. No tiene nada que ver con eso. Total. Aparte hay una cosa, hay más allá de toda la retórica diaria del tema ocupa, creo que lo más grave de todo es blanquear, es decir, como tú dices, es llevarlo, pero luego es que meter a vecinos que no son ni vecinos, es que ya es tremendo, ¿no? No sé, Bob, cómo lo ves tú, que conoces bien Barcelona, lo que se ha montado ahí, ¿no? A ver, a mí me parece que es una campaña de ultraderecha y una campaña que, como decía Marina, han contribuido tanto a Grissom como a Ana Rosa. Pero es que viéndolo desde un lado, desde una perspectiva muchísimo más global, en realidad es que no solo se beneficia a las empresas de seguridad, las que son accionistas, los grandes magnates de este país y los medios de comunicación. O sea, recordemos que Telefónica tiene intereses en empresas de seguridad y de alarmas, sino que también se beneficia la propia Ana Rosa y Grissom, porque mientras la gente tenga miedo de bajar y que le ocupen la casa, pues mira, eso que tiene de audiencia cautiva, a lo tonto, y a lo tonto a lo mejor es que hasta Amazon se beneficia de que tú prefieras comprarte en Amazon para estar en casa y que no te ocupen, que puede parecer un disparate, pero estamos creando un estado, y además, si tú tienes miedo a que te ocupen, tú tampoco vas a querer hablar con la gente en la calle ni salir a la calle, vas a encerrar a la gente, vas a impedir que el tejido social funcione. Lo que decía, por ejemplo, ahora Marina, ¿cómo te enteras de que los vecinos no son vecinos, sino unos contratados fascistas? Si no sales a la calle no lo sabes. Probablemente la señora que vive en la Bonanova y vea esto en la tele piense, pues mira, estos vecinos están diciendo, porque no sabe si son sus vecinos, porque no los conoce, porque le han generado ese miedo los últimos meses a, cuidado señora, y a lo mejor no a que le ocupan, cuidado señora que hay nazis en el barrio, que a mí me daría mucho más miedo que cuidado señora que le van a ocupar la casa. Entonces yo creo que forma parte de lo que hemos hablado en toda esta conversación, de darle la vuelta a los términos, que al final lo que están haciendo es crear un estado de pavor que nos hace más temerosos, nos hace más inocentes y más permeables a todas las mentiras que nos cuentan. Y de eso también va el rollo de su ocupación. Y va el rollo héroe, y va el rollo este de hacer una entrevista y decir, qué interesante este nazi que es súper dotado y súper amigo de sus amigos. Bueno, sí. Por favor, qué repugnancia. Total. Entonces, vamos a analizar todo esto. O sea, es que es una guerra con tantos flancos que yo no sé cómo vamos a sobrevivir. Sí. Aparte, todo esto, por dar más datos, ayer salió el vídeo Dato Mata Relato precisamente sobre esto, donde muestro quiénes son las personas que aparecen ahí, que no son testigos, y sobre todo que todo esto empezó hace un mes con manifestaciones los martes enfrente de estos edificios por parte de Valens, Vox y Ciudadanos, que tienen 0 escaños en intención de voto, y que Ada Colau es la primera en intención de voto, y que precisamente ni se desalojó como prometían, nada, solamente fue puta Ada Colau. Y esto rodeado de nazis y de negacionistas. Me parece gravísimo que esto lo blanqueen, pero en todo caso veremos, porque esto seguramente continuará y creo que también hay que denunciar quién está detrás. Pero nada, llegamos a la hora porque Marina, creo que empieza el programa enseguida, y antes de despedirte también quería hacer un poco de promoción del libro de Bob Pop, que si no me equivoco el 8 de junio lo vas a estrenar. Simplemente si quieres contarnos un poco dónde pueden encontrarlo y cómo se llama. Pues
Se llama Días Simétricos, estará el 8 de junio en librerías, pero de aquí a que vaya a salir, ya entro y te hago la promo buena. Venga, perfecto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí. Espero veros prontito y... Sí. Venga, muchísimas Exacto. gracias, Bob, Marina. Chao, chao. Adiós, chicos, adiós. Chao. Así que, bueno, os agradezco haber estado ahí una vez más. En este caso, bueno, con dos superestrellas como Marina Lobo y Bob Pop. Así que muchísimas gracias por estar ahí, especialmente a también la gente que nos veis desde Canal Red en YouTube. Y bueno, también aprovecho, aparte para desearos un buen fin de semana, que también nos podéis ver en nuestras redes sociales, ¿no? Que podéis ver aquí. Podéis apoyarnos a través de Patreon o suscribiendo a nuestro canal de Twitch, que si lo deseáis podéis vernos en directo de lunes a jueves a las 7 de la tarde o los viernes a partir de la mañana, o en el resto de nuestras redes sociales, también en YouTube. Si os gusta nuestro contenido podéis seguirnos, pero también en Twitter, Facebook, TikTok e Instagram. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en los bares y en las redes. Chao, chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.